Hay quienes creen que al cerrarse los ojos, el cuerpo por fin halla su reposo. Pero León XIV, desde la cátedra de Pedro, se preguntaba con el corazón de un pastor, ¿y el alma no sigue velando, aun cuando la carne se entrega al descanso? En el silencio nocturno, donde los suspiros se confunden con sombras y los pensamientos se vuelven más densos, el alma muchas veces no duerme. Se mantiene en guardia, enfrentando combates invisibles que solo los ojos de la fe pueden percibir. Entre quienes lo han comprendido, corre la certeza de que cuando la oscuridad cubre la tierra, las tentaciones encuentran más espacio, los temores más hondos emergen sin aviso, y el corazón queda expuesto. Entonces, ¿no tendría sentido colocar una señal de fe allí donde apoyamos nuestra cabeza? ¿Y si un rosario pequeño y callado, colocado bajo la almohada, sirviera de escudo frente a lo que no se ve? Este sencillo acto no brota de supersticiones ni de costumbres vacías. Como decía León XIV en uno de sus encuentros con fieles en América Latina, los signos sencillos son muchas veces los más fuertes, porque nacen del amor. Dormir con un rosario no es un hábito mecánico, sino una declaración de amor silenciosa. Un acto que transforma la noche en oración. En las siguientes palabras, recorreremos 7 razones profundamente espirituales por las que tantos hombres y mujeres de fe, desde santos hasta abuelas con manos gastadas de tanto rezar, han confiado sus noches al amparo del rosario. Tal vez tú también lo hagas, no por obligación, sino por deseo de mantener viva esa llama, aún en el descanso. Antes de seguir, León XIV, como lo hizo tantas veces en su canal, Palabras que despiertan el alma, extiende la invitación. Únete a esta comunidad que no busca entretenerte, sino despertarte por dentro. Cada palabra es una chispa, cada reflexión un faro en la penumbra. Y si decides quedarte, que sepas que aquí nadie camina solo. Porque donde se reza, ahí también hay fraternidad. Volvamos al rosario bajo la almohada. Ese gesto, pequeño a los ojos del mundo, tiene una fuerza que desarma las sombras. Mientras la ciudad duerme, hay almas que libran guerras interiores. Ansiedad, memorias que duelen, soledad, heridas no cerradas, y todo eso vuelve cuando la cabeza toca la almohada. El alma no se apaga con el sueño. Permanece abierta, herida o sanada, pero siempre despierta a lo espiritual. Por eso, en la cultura de nuestros pueblos latinos, tan llenos de símbolos y gestos, el rosario junto a la cabeza tiene una carga profundamente consoladora. La Iglesia, Madre Sabia, nunca ha dejado de recordar que la lucha espiritual es constante, que el enemigo no duerme, que los pensamientos que intentan apagar la esperanza aprovechan el silencio de la noche. Pero como recordaba León XIV, donde María está presente, el miedo se vuelve oración, y eso es justamente lo que hace el rosario bajo la almohada. Transforma la fragilidad del sueño en una ofrenda de fe. No es un amuleto, ni un acto mágico, es una manera de decirle al Señor, aunque duerma, no quiero dejarte. Aunque no hable, mi corazón sigue rezando. Aunque el mundo se calle, deseo que tu madre me abrace. El rosario, cercano mientras duermes, es como una puerta entreabierta al cielo. Una presencia suave que te recuerda que no estás solo, que la protección de María no descansa. San Alfonso María de Ligorio lo decía con claridad. El que reza, se salva. El que no reza, se condena. Y aunque en la noche la boca guarde silencio, el alma puede seguir en actitud orante, con la simple disposición de quien entrega el descanso al corazón de Dios. En el fondo, dormir con el rosario es un modo de decirle al cielo, incluso en el sueño, mi oración no cesa. Así lo veía el Papa León XIV desde la altura de su oración contemplativa. Dejar que nuestras horas de sueño se tornen una ofrenda confiada a la Virgen, susurrando con el alma, Madre mía, quédate conmigo esta noche. Y María, con ternura inquebrantable, se queda.
Como una madre de los pueblos andinos que vela en silencio al hijo enfermo, ella permanece. Tener el rosario bajo la almohada es como apoyar el corazón sobre el regazo invisible de la Madre Celestial, y aun cuando las sombras cubren la noche, allí se instala la paz. Pero, ¿cómo nació este gesto lleno de mística? ¿Qué raíces tiene en la historia viva de la fe? León XIV, en más de una ocasión, evocaba con cariño estas prácticas sencillas de los fieles, aquellas que no aparecen en los tratados teológicos, pero que sostienen las almas como columnas invisibles. Los santos, esos caminantes del reino, nos dejaron señales. Entre tantos actos escondidos en la bruma de sus días, uno aparece con frecuencia y dulzura silenciosa. Dormían con el rosario en la mano, o lo escondían bajo la almohada, no como quien cumple un rito vacío, sino como quien entrega el alma con la confianza de un niño. El Padre Pío de Pietrelcina, aquel fraile marcado por los estigmas y por una batalla constante contra las acechanzas del maligno, también descansaba con las cuentas del rosario entre sus dedos gastados. Una noche, exhausto, fue hallado dormido en una silla, y al intentar moverle el rosario, respondió con la voz aún encendida de fe: «Déjalo donde está. Incluso dormido, sigo rezando». Para él, el rosario era más que palabras. Era un refugio, un escudo, un hilo de cielo que no se rompía ni con el sueño. Santa Teresita, la pequeña flor que brotó en Lisieux, también encontraba refugio en el rosario al final del día. Decía que rezarlo era como besar a la Virgen antes de dormirse. En sus últimos días, cuando la enfermedad le robaba las fuerzas, aún lo mantenía sobre el pecho o escondido bajo la almohada. Murmuraba con voz apagada: «Así siento que duermo en los brazos de mi madre». Una entrega total, de esas que León XIV solía alabar como las más altas formas de teología que brotan del corazón sencillo. Y en los tiempos más recientes, Juan Pablo II, llamado por muchos el Papa del Rosario, mantenía a varios siempre cerca de su lecho. Aunque el cuerpo estuviera quebrado, los labios se movían con la oración, hasta que el sueño o la gracia lo llevaban suavemente a Dios. Pero no son solo los santos canonizados quienes nos enseñan este camino. También están las mujeres de fe de los pueblos latinos, las abuelas que rezan en la penumbra, los padres que bendicen con un Padre Nuestro silencioso antes de cerrar los ojos, los jóvenes que, sin saberlo, tocan el cielo al colocar el rosario bajo la almohada con una súplica escondida. Todos ellos compartían una misma certeza: que María vela cuando nosotros. Que un rosario junto al corazón no es magia ni costumbre, sino abandono confiado, es decir, no sé lo que me espera en la noche, pero me aferro a las cuentas que me llevan a tu regazo, madre. Y es aquí donde León XIV invitaba a mirar con ojos nuevos este gesto humilde, no como una rutina, sino como un acto que puede transformar no solo el descanso, sino el alma misma. En el próximo capítulo se abrirán más profundamente estos misterios escondidos en el silencio de quienes duermen con el corazón entre cuentas. Algunos creyentes, con la fe marcada en los gestos más sencillos, eligen acercarse al descanso acompañados de un objeto modesto, una cadena de pequeñas cuentas que ha sido compañera de generaciones enteras. No es una costumbre vacía, sino una forma silenciosa de dirigirse al cielo. Al esconder esa cuerda de oración bajo la tela que sostiene la cabeza durante la noche, el corazón murmura su sin. Soy débil, pero confío. Estoy cansado, pero me aferro a ti. Me entrego al descanso, pero bajo tu protección. Esa pieza, tejida con devoción, es mucho más que materia. Es camino, es refugio, es promesa. Cada nudo representa un clamor que se eleva. Cada secuencia de misterios revela un fragmento de eternidad. Cada Ave María resuena como una chispa de consuelo en medio del silencio. Al acomodarla bajo el lugar donde reposas, estás extendiendo una invitación sagrada al Señor y a su Madre para que compartan contigo el sueño. Tus pensamientos, tus dudas, tus deseos nocturnos quedan entonces envueltos en una atmósfera de bendición.
¿Te has detenido a imaginar cómo descansaba el Salvador durante su paso por este mundo? Él, siendo divino, también conoció el cansancio del cuerpo. Seguramente, de niño, se dormía con la mirada tierna de María posada sobre él. ¿Qué mayor seguridad puede haber que esa? Cuando colocas el rosario bajo la almohada, estás volviendo a ese lugar. Seguro, estás dejando que María te mire, te cubra, te defienda, como hizo con su hijo. Y algo más ocurre. Tu habitación cambia. Donde hay un rosario, hay oración. Donde hay oración, hay presencia de Dios. Y donde Dios habita, no hay espacio para la oscuridad. Por eso, hay quienes aseguran que comenzaron a dormir con más paz, que desaparecieron pesadillas, que se sintieron más serenos al despertar. No por magia, sino porque algo profundo se movió en su interior. El alma siente cuando está protegida, y cuando siente el rosario cerca, reconoce un mensaje. No estás solo. El cielo está contigo. Existen noches en que el agotamiento impide incluso recitar una sola frase. El alma quiere orar, pero el cuerpo no responde. Y sin embargo, esa cadena de cuentas permanece cerca, intercediendo en nuestro silencio. Porque no es solo un símbolo, es una promesa encarnada. María intercede, incluso cuando tú no puedes. Dormir con el rosario es, en el fondo, una oración silenciosa que sube como incienso en medio de la noche, una entrega, una señal de rendición, un acto de confianza, absoluta, y aunque nuestros labios callen, el alma entiende. Papa León XIV, en una de sus cartas pastorales, recordaba que los gestos humildes, cuando nacen del corazón, tienen más peso en el reino de Dios que 1000 palabras vacías, y este gesto de cada noche no es una excepción. Ahora bien, ¿cómo afecta esto nuestra vida diaria? Tiene impacto en nuestras decisiones, emociones y relaciones. La respuesta nos toca directamente, y lo que sigue puede cambiar tu manera de vivir, no solo de dormir. Puede parecer un detalle, algo casi invisible, pero lo que haces antes de dormir y cómo duermes, modela tu corazón más de lo que imaginas. Porque lo que ocurre en el silencio de la noche, muchas veces determina cómo amaneces, cómo reaccionas, cómo enfrentas el día. Y cuando decides que tu último gesto del día será poner el rosario bajo tu almohada, le estás diciendo a tu alma: mi descanso está en Dios y mi día comenzará bajo su luz. Muchos lo han experimentado. Personas que comenzaron esta sencilla práctica y con el tiempo notaron cambios reales. Desde su mirada pastoral, el Papa León XIV solía contemplar con ternura cómo la oración más sencilla puede comenzar a transformar el corazón humano. Él lo ha presenciado muchas veces, padres que empiezan a ser más pacientes con sus hijos, que encuentran más fuerza para rechazar las tentaciones que los dejan agotados. Muchas personas encuentran paz donde antes hubo tormenta, y sus almas descubren la capacidad de perdonar. Todo eso brota cuando el alma se siente abrazada por la oración. Y cuando el alma sana, toda la vida empieza a ordenarse de manera silenciosa pero profunda. ¿Alguna vez te ha pasado que te despiertas con angustia o tristeza, sin saber por qué? Quizá tu alma se fue a dormir inquieta, desorientada. Pero cuando se vuelve costumbre invitar a la Virgen a entrar en tu noche, algo cambia. Tu cama ya no es solo un lugar para descansar. Se convierte en un espacio sagrado. Tu cama se convierte en un pequeño altar. Tu sueño se convierte en ofrenda. Tu descanso se convierte en acto de fe. Entonces, poco a poco, empieza a germinar esa semilla interior. Despertar con gratitud se vuelve más fácil. Empezar el día con propósito ya no cuesta tanto. Afrontar los problemas llega a ser más sereno, porque esa paz ya no viene de ti, sino de aquel con quien dormiste en el corazón. El rosario bajo la almohada no hace milagros ni borra los problemas como por arte de magia. Pero sí te recuerda, con fuerza silenciosa, que no estás solo. Es como tener un escudo mientras duermes y un faro que te guía al despertar. Y hay algo más. Cuando tus hijos
o quienes te rodean, te ven hacer esto noche tras noche, se les queda grabada una imagen en el alma. Papá reza. Mamá duerme con el rosario. El abuelo nunca se acostaba sin él bajo la almohada. Sin darte cuenta, estás sembrando fe. Una fe sin palabras. Una fe que se transmite con gestos cotidianos, con amor callado. Y ahora te preguntarás, ¿cómo ve esto la Iglesia? ¿Tiene realmente un fundamento más profundo este gesto tan íntimo? El Papa León XIV, siguiendo el testimonio de tantos antes que él, responde con claridad. Sí, desde hace siglos, la Iglesia no ha visto el rosario solo como una devoción a María, sino como una verdadera arma espiritual. Una oración poderosa, sencilla y profunda, que fortalece la fe, protege el alma y atrae las gracias del cielo. Por eso no sorprende que tantos papas lo hayan promovido con insistencia. El Papa León XIII, a quien León XIV cita a menudo, fue conocido como el Papa del Rosario. Escribió más de una docena de encíclicas y cartas apostólicas sobre esta oración. En una de ellas, Apostolatus Officio, afirma con firmeza: el rosario ha sido instituido para aplacar la ira divina y obtener el auxilio de la Santísima Virgen. Es el remedio más eficaz contra los males de la sociedad. Así lo entendía también el Papa León XIV. El rosario no es una costumbre piadosa sin valor. Es medicina del alma y escudo frente a las batallas de cada día. Aunque la Iglesia no exige dormir con el rosario, sí reconoce el valor de tenerlo cerca, en el bolsillo, en la mano, bajo la almohada. Es una manera válida de expresar el deseo profundo de permanecer unido a Dios y a María. No es un amuleto. Sería superstición, y eso está claramente rechazado, pero sí es un signo visible de una realidad invisible. La intercesión constante de la Madre de Dios, como lo recuerda el Catecismo de la Iglesia Católica. La oración es una batalla contra nosotros mismos y contra los engaños del tentador. C.I.C. 2725. Y en esa lucha diaria, el rosario se convierte en espada y refugio. Pocas personas se han detenido a pensar que, en Fátima, la Virgen no solo apareció como consuelo, sino que vino con un pedido claro: que no pasara un solo día sin que el rosario fuera rezado. Lo dijo no como un simple rito, sino como un acto de retorno del corazón, una súplica de paz y una armadura frente a las sombras del tiempo presente. Sus palabras resuenan con firmeza maternal: rezad el rosario todos los días para alcanzar la paz del mundo y el fin de la guerra. ¿No es eso lo que anhelamos cada noche al apoyar la cabeza en la almohada? Un poco de sosiego interior, amparo para los que amamos, silencio dentro del bullicio, y más aún, una esperanza. No es casual que santos como San Luis María Grignion de Montfort, testigo fiel de la devoción a María, aseguraran que aquellos que perseveran en el rosario no se perderán, porque María no suelta la mano de quien en ella confía. Por eso, colocar el rosario junto a uno antes de dormir no es un acto mágico, sino una confesión de fe. Papa León XIV, con la sabiduría de quien contempla el misterio desde la cátedra de Pedro, recordaba que la sencillez de un rosario puede abrir caminos insospechados hacia el cielo, porque reconocerse débil y ponerse bajo el manto de la madre que aplasta al dragón es comenzar a vivir como verdaderos hijos de la luz. La Iglesia, con la mirada de siglos y el corazón de madre, no solo propone el rosario como devoción piadosa, sino que proclama su poder. Donde está María, está Jesús. Y donde están ambos, incluso la noche más oscura conoce la promesa de un nuevo amanecer. Pero, ¿cómo se conecta esta práctica tan cotidiana con tu destino eterno? Lo comprenderás con mayor profundidad muy pronto. No olvides que vivimos como si el tiempo fuera infinito, y sin embargo, cada anochecer es un paso más hacia la eternidad. ¿Alguna vez te has detenido a pensar que tal vez esta noche podría ser la última? No lo afirmamos con temor, sino con la claridad del Evangelio. Porque el cristiano, cuando ha vivido en gracia, no le teme a la muerte. La espera con esperanza. Dormir con el rosario bajo la almohada es una forma de proclamar, incluso sin palabras,
que nuestra vida no es de este mundo, sino de Dios, que el cuerpo es pasajero, pero el alma debe estar siempre lista para el encuentro definitivo. Así, vivieron muchos santos. Santa Teresita del Niño Jesús, cuya inocencia oraba mientras el sueño llegaba con el rosario entre sus dedos. San Pío de Pietrelcina, que antes de rendir su espíritu, pidió que le trajeran el rosario. Y Santa Llana Beretta Moya, que lo sostuvo en medio del dolor, como quien agarra la mano de la madre en su última batalla. Ellos sabían un secreto que también Papa León XIV no dejaba de proclamar: quien muere con María, jamás muere solo. El rosario bajo la cabeza es una vigilia silenciosa, una lámpara encendida en la espera del esposo. ¿No nos enseñó el mismo Cristo que debemos velar como aquellos siervos que esperan al amo? Bienaventurados aquellos siervos a quienes el Señor, al venir, los encuentre velando. Lucas 12, 37. ¿Y cómo vela uno mientras duerme? Con un corazón ofrecido, con una vida que incluso en el descanso se entrega. Ese es el sentido más hondo del rosario bajo la almohada. Tal vez no consigas rezar todos los misterios antes de dormir. Quizás solo un Ave María, un suspiro sincero, pero ese gesto, al ponerlo junto a tu cabeza, es una manera de decirle al cielo: mi alma te pertenece. Y a veces, una semilla tan pequeña puede traer una cosecha eterna. No sabemos cuándo vendrá el Señor. No sabemos si nuestra última hora será en nuestra cama o en la frialdad de un hospital. Pero sí sabemos que podemos invocar a María para que esté con nosotros cuando llegue ese momento. Y no lo dudes. Ella vendrá. Ella no olvida a sus hijos. Nunca se aleja de quien la llama, ni siquiera con un susurro entre sueños. No. El rosario no garantiza la salvación, pero abre de par en par la puerta a la gracia. Y la gracia, esa que Papa León XIV enseñaba como el gran tesoro de Dios para sus pequeños, puede realizar lo que tú nunca lograrías por ti mismo. El Papa León XIV, en la intimidad de su oración y meditación diaria, solía decir que el alma que camina junto a María jamás recorre sola el sendero hacia la eternidad. A menudo meditaba sobre el descanso del justo y preguntaba: si el momento final nos alcanza mientras dormimos, ¿no sería profundamente bello que el último objeto que nuestras manos hayan tocado sea un rosario? Esta realidad no es solo poética, nos interpela aquí y ahora. ¿Podemos seguir viviendo como si esta llamada no nos concerniera? ¿Nos permitimos seguir durmiendo con indiferencia? En la siguiente reflexión, el Santo Padre nos invita a mirar el corazón con sinceridad, a oír lo que Dios murmura en medio del silencio. Porque, como Él bien enseñaba, son precisamente los gestos sencillos los que más conmueven el alma. Una cruz sencilla colgada en la pared de una casa humilde, una llama temblorosa ante el sagrario silencioso, un rosario que reposa bajo la almohada. Detalles, sí, pero Dios, que es amor, habla a través de lo pequeño. Entonces, surge la pregunta inevitable: ¿por qué estas palabras te tocan ahora? ¿Qué misterio hay en esta inquietud que comienza a despertar en tu interior? Será, como decía León XIV, que el Padre Eterno te está despertando con ternura, como lo hace un padre cariñoso al amanecer, al abrir suavemente la puerta del cuarto de su hijo. Dormir con un rosario no es buscar abrigo en lo material. Es una declaración callada de fe. Es confiar en María, decirle con el alma: Madre, cuida de mí esta noche. Tómame bajo tu manto. Enséñame a encontrar mi descanso en Dios. Pero este gesto tan simple oculta una verdad más honda. ¿Estoy realmente entregando mi ser al Señor? ¿O solamente busco refugio sin compromiso? Deseo la protección materna de la Virgen, pero ignoro sus súplicas en Fátima: penitencia, conversión, oración. Como repetía tantas veces León XIV, ha llegado el tiempo de mirar hacia adentro con una mirada honesta, sin máscaras. ¿Estoy esquivando el llamado espiritual que Dios me hace cada día? ¿Estoy dejando para mañana lo que Dios me pide hoy?
¿Dónde queda mi conversión diaria? ¿Cuánto tiempo reservo verdaderamente a la presencia de Dios? ¿De verdad estoy formando a mis hijos en la fe? ¿O espero que el mundo se encargue de eso por mí? Duermo cada noche aferrado al teléfono móvil, pero no soy capaz de sostener el rosario ni siquiera unos instantes. Esta no es una condena. Es una caricia del cielo. No es un reproche, es una invitación amorosa. El Señor nos señala con el dedo, abre los brazos y susurra: vuelve a mí, abre tu hogar, haz de tus noches un altar. Reza como puedas, pero reza. Duerme en mi paz. Y María, con ese amor inagotable que solo una madre tiene, permanece fiel, esperando en la puerta del alma. Cada vez que decides dejar el rosario bajo la almohada, estás abriendo la puerta a lo divino. Le entregas a María las llaves de tu noche, de tus pensamientos más íntimos, de tus sueños más profundos. Y sobre todo, proclamas al cielo: mi alma no encuentra reposo si no es contigo. Así viven los que aman de verdad. Así sienten los santos. Y cuando llega la oscuridad y el alma se siente vacía, cuando incluso el rosario bajo la almohada no aquieta el corazón, no estás solo. En el siguiente momento de reflexión, hablaremos de la esperanza, esa luz que jamás se apaga, ni siquiera en medio de la tormenta más feroz. Porque hay noches que parecen interminables, donde el peso del alma va más allá del cansancio físico. Hay noches de ansiedad, de lágrimas contenidas, de temores que nos roban la paz. Quizás llevas años de lucha, de oraciones que parecen no llegar a ningún cielo. Quizás cada noche dejas el rosario en su lugar sagrado bajo la almohada. Y sin embargo el corazón sigue agitado. Entonces preguntas: ¿dónde está Dios cuando todo se desmorona? La buena noticia, recordaba siempre León XIV, con voz suave pero firme, es que Dios no se ausenta. Está allí, incluso cuando no se deja sentir, en el silencio más hondo, en el dolor inexplicable, en la noche más oscura. San Juan de la Cruz nos enseñó con su vida que esas noches del alma no son castigos, sino procesos de purificación. Son el crisol del alma. Es en esa noche oscura donde el Creador prepara la aurora, donde darnos cuenta nos va moldeando para llevarnos finalmente a la unión más plena con Él. Desde el corazón mismo del magisterio de la Iglesia, Papa León XIV, pastor de almas y servidor humilde del Evangelio, ha recordado en múltiples ocasiones que la Virgen María, Madre de la Esperanza, permanece a nuestro lado en cada momento del caminar humano. No nos asegura una existencia exenta de dificultades, pero sí nos garantiza su compañía inquebrantable. Colocar el rosario bajo la almohada antes de dormir no es una costumbre sin sentido, sino un acto de entrega total, un gesto de abandono confiado en las manos de Dios. Es como decirle al Señor: aunque no vea la luz ahora, confío en tu amor. Y con ello, rendirse a una paz que trasciende lo visible. Esta práctica, tan sencilla y a la vez tan poderosa, nos recuerda que el descanso no solo es corporal, sino también del espíritu. Aún en medio de la noche más densa, la llama de la presencia divina y maternal de María continúa ardiendo. Papa León XIV ha insistido, en varias de sus reflexiones dirigidas a los pueblos de América Latina, que esta devoción nocturna es fuente de consuelo verdadero. A quienes se acogen a ella se les ofrece no solo resguardo, sino una serenidad profunda que nace del Espíritu Santo. Una calma que no puede ser explicada con palabras humanas. Así que si en este día te invade el cansancio, la tristeza o la incertidumbre, no olvides que no estás solo. Deja que tu rosario acompañe tu sueño. Haz de tu descanso un acto de fe concreta. Confía en que Dios está actuando, aunque tus ojos aún no lo perciban. Y cuando el nuevo día te despierte, incluso si lo hace con un suspiro, da gracias, porque cada aurora es una nueva invitación a vivir en la plenitud de su gracia. Estamos llegando al final de este trayecto compartido. En el próximo capítulo, recordaremos juntos
Es levantar los ojos al cielo y decir, aquí estoy, Señor, también en la noche. Protégeme mientras descanso, pues mi alma es tuya. Cada pequeño acto de fe es una semilla que puede florecer eternamente. La vida, ese don sagrado confiado por Dios, es un misterio que estamos llamados a vivir con amor, con crecimiento interior y con la mirada puesta en el encuentro eterno con Él. Si todavía no has probado esta práctica, te invito con cariño a hacerlo. No porque el rosario sea un talismán, sino porque es una puerta abierta hacia la gracia, hacia la protección y hacia una paz que llena todo el ser. Y si ya formas parte de esta costumbre, continúa sin temor. Estás edificando dentro de ti un lugar santo, un refugio que ni la noche ni las pruebas más duras podrán derrumbar. Ahora, en este momento de comunión espiritual, oremos juntos. Virgen Santísima, Madre de misericordia y refugio seguro, te entrego mi noche y mi descanso. Cuida mi alma, guarda mi sueño y ayúdame a vivir cada día más cerca de tu Hijo Jesús. Que este rosario bajo mi almohada sea señal de mi amor y confianza, y que tu luz me acompañe siempre, hoy y en la eternidad. Amén. Si esta palabra ha tocado tu corazón, considera unirte a esta comunidad de fe. Aquí hallarás voces que despiertan el alma, bálsamo para el corazón y guía luminosa para el caminar diario. Comparte este mensaje con aquellos que necesitan un rayo de paz en la noche y una chispa de fe al amanecer. Gracias por tu compañía. Que el Señor te bendiga y que Nuestra Señora te cubra con su manto maternal ahora y siempre.